Misterios, engaños y un giro escatológico al final de la película que hoy te traigo. Sleeping Dogs o Recuerdos Mortales en su versión mejorada. Así que no se olviden de nada, suscríbanse a mi canal que es gratis y comencemos. Todo comenzó con Roy Freeman. Él era un detective retirado desde hacía 10 años y padecía Alzheimer. Por esa razón, había muchas etiquetas alrededor de su casa con indicaciones de datos personales y medicamentos. Debido a su padecimiento, Roy había olvidado muchas cosas de su vida. Actualmente estaba en un tratamiento experimental para lograr nuevas conexiones neuronales y así recuperar la memoria. Una mañana, Roy recibió la llamada de una abogada y luego se reunió con ella para hablar de un viejo caso relacionado con Isaac Samuel. Isaac fue condenado hacía 10 años por asesinar al profesor Joseph Wither. Como su ejecución estaba programada para el siguiente mes, Samuel había pedido hablar con los detectives que lo detuvieron, siendo uno de ellos Roy. Roy visitó a Isaac en la cárcel y este le contó a Roy que el día del homicidio estaba muy drogado y recordaba haber ido a la casa del profesor. Esperó a que el vigilante se fuera y luego entró a la casa. Sin embargo, descubrió que había alguien más allí. Y estando drogado, se asustó y se fue. Después fue detenido y Roy junto a su compañero presionaron a Isaac para que confesara y firmara esa confesión. Pero Isaac insistía en que era inocente, aunque Roy no le creyó del todo. Isaac le exigió a Roy que hiciera lo correcto y le pidió que hablara con Richard Finn, quien había escrito un libro sobre el homicidio. Después de ese encuentro, Roy comenzó a tener algunos recuerdos de lo ocurrido esa noche. Mientras revisaba el expediente, encontró el nombre de su compañero, Jimmy Rennis, y decidió visitarlo. Cuando Jimmy vio a Roy, se sorprendió y le dio mucho gusto verlo. Lo abrazó y lo invitó a pasar a su casa. Roy y Jimmy dejaron de verse hacía 10 años cuando le quitaron la placa a Roy después de un accidente. Roy le contó a Jimmy que tenía Alzheimer y estaba en un tratamiento para recuperar su memoria, pero que ahora no recordaba nada de su vida personal ni laboral. También le contó sobre Isaac Samuel y le pidió que lo ayudara para encontrar a Richard Finn. Aunque Jimmy no le gustaba que Roy estuviera volviendo a investigar el caso, aceptó ayudarlo para averiguar más sobre Richard Finn. Más adelante, Jimmy llamó a Roy para decirle que Richard Finn se había ido con Jesus por una sobredosis hacía unos días. A Roy le pareció extraño. Y sí, me defino como transespecie. Pues Richard no parecía un drogadicto. Entonces Roy decidió ir a buscar a los familiares de Richard. El hermano de Richard le dijo a Roy que su hermano nunca había sido un drogadicto, aunque en el último año había comenzado a actuar de manera muy paranoica. Y le entregó a Roy el manuscrito que Richard había escrito acerca del asesinato del profesor Wither. Aquí conocimos a la historia de Richard. Mientras estudiaba para ser novelista, conoció a Laura Baines, una mujer muy inteligente con estudios en historias del arte, neurociencias y matemáticas. Laura trabajaba en el departamento de psicología ayudando al profesor Wither en una investigación para sanar traumas de la memoria. Laura y Richard estuvieron juntos durante 6 meses. Estamos hablando de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Hasta que el padre de Richard se fue con Jesus y su madre ya no pudo pagar sus estudios. Fue entonces cuando Richard conoció al profesor Wither en una cena en casa de este último. Durante la cena, el profesor y Laura le contaron a Richard sobre la investigación que estaban realizando para sanar traumas de la memoria. En ese momento, el profesor le ofreció a Richard un trabajo para organizar y clasificar todos sus libros de forma electrónica, y Richard quedó fascinado con la propuesta, entonces aceptó a trabajar con el profesor. Con el tiempo, Richard se dio cuenta de que la relación entre Laura y el profesor era más íntima de lo que parecía. Ay, estoy excitado y confundido. Sí, más adelante el profesor aconsejó a Richard que sería mejor que dejara de ver a Laura. Aunque Richard encontró extraña esa sugerencia, no llegó a decírselo a Laura. Sin embargo, esa misma noche, Laura lo abandonó y al día siguiente el profesor ya se había ido con Jesus. Richard descubrió que una semana antes del asesinato, Laura había reclamado en el departamento de investigación que el profesor le había robado su investigación. Pero como no había logrado ningún apoyo ni ayuda, Laura desapareció.
hasta que Richard la volvió a ver, y ahí se terminó su manuscrito. Días después, Roy visitó a la esposa de Richard, quien mencionó nuevamente que Richard no era drogadicto, y comenzó a cambiar después de hablar con Elizabeth Wesley. Richard creía que ella había matado al profesor, entonces descubrió que Elizabeth Wesley y Laura Bynes eran la misma persona. Así que decidió buscarla. Cuando Laura vio a Roy, lo reconoció inmediatamente, pero él no la había conocido. Ella le dijo que lo recordaba por su accidente. Entonces Roy le dijo a Laura que Richard estaba muerto y le pidió que leyera su manuscrito. Después de ese encuentro, Roy recordó haber hablado con Laura en su pasado y luego visitó a Wayne, quien era el chofer del profesor Whither. Wayne reconoció a Roy, pero Roy no lo reconoció a él. Entonces Wayne contó que el profesor lo ayudó mucho, ofreciéndole trabajo y una participación en una investigación para borrar o cambiar sus experiencias traumáticas durante la guerra de Irak. También reveló que el profesor tenía relaciones con muchas mujeres y solía grabar sus relaciones íntimas. Oh, mira lo que es el cine. La noche del asesinato, Wayne vio a Laura irse en un taxi y luego él fue a un bar donde reconoció a Diane Lynch, una de las relaciones íntimas del profesor. Más tarde, casualmente, Roy encontró su vieja arma de policía y salió a comprar algo de comer. En su regreso a casa, Wayne intentó atropellarlo, pero Roy le disparó y lo mandó con Jesus. En la oficina de policía, Roy dio su declaración y Jimmy apareció. Después, Roy fue puesto en libertad porque actuó en defensa propia según las mismas cámaras de seguridad. Jimmy y Roy estaban en un bar y Jimmy le reveló que habían encontrado droga en la camioneta de Wayne, la misma con la que habían matado a Richard Finn. A Roy le pareció extraño que Wayne hubiera matado a Richard y sugirió que Jimmy le estaba ocultando algo o tenía algo que ver con el asesinato del profesor Whither. Al escuchar esto, Jimmy se molestó y se decepcionó de Roy, marchándose inmediatamente de allí. Entonces Roy siguió bebiendo solo y al día siguiente observó en su libreta los nombres del bar y de Diane Lynch. Entonces decidió ir al bar y al llegar comenzó a recordar que ya había estado allí con Jimmy. Entonces le preguntó al dueño del bar por Diane Lynch y este le dijo que ella se había ido con Jesus hacía 5 años. Más tarde, Roy visitó la casa del profesor Whither y al entrar recordó haber estado antes allí. Gracias a estos recuerdos, encontró el arma del asesinato, un bate enterrado en el jardín. En ese momento apareció Laura y también Jimmy, quien los amenazó con un arma. Roy creyó que eran cómplices, pero Jimmy le dijo que Laura fue quien envió con Jesus a Whither y a Richard manipulando a otros para hacer el trabajo sucio. En ese momento Laura le disparó a Jimmy y también amenazó a Roy, pero enseguida Jimmy le disparó a Laura enviándola también con Jesus. Entonces Jimmy confesó a Roy que él había hecho todo para ayudarlo a él y luego se terminó yendo también a él con Jesus. Días después, Isaac Samuel fue liberado y la memoria de Roy mejoró cada vez más. Mientras revisaba sus fotografías en casa, encontró la de su boda y de repente todos los recuerdos llegaron a su mente. Se dio cuenta que estuvo casado con Diane Lynch, la chica del bar, y recordó que Laura le había informado de la infidelidad de su esposa con el profesor Whither. Y como él no le creía, le entregó un video con la grabación de Diana y el profesor. Laura estaba muy molesta con el profesor por haberle robado la investigación y buscó vengarse contándole todo a Roy. Entonces, Roy enloqueció al enterarse y fue él quien había asesinado al profesor esa noche. Cuando Jimmy se enteró de todo lo ocurrido, había decidido ayudar a su amigo culpando a Isaac para protegerlo. Y después de que Isaac firmó la confesión, Roy y Jimmy estuvieron en el bar y bebieron mucho que mucho. Y después Roy tuvo un accidente que le hizo perder la memoria desde entonces. Todos estos recuerdos dejaron a Roy en shock y lo único que pudo hacer fue tomar su arma para autoirse con Jesus. Y toma, fin. Espero que te haya gustado. Aquí sigo resumiendo más películas para ustedes. Si te gustan mis videos, suscríbete, no te cuesta nada y es gratis. Comparte, déjame un like y déjame un mensaje para comenzar una linda comunidad. Si querés que mejoremos la versión de alguna película, déjamela en la caja de comentarios. Gracias por pasarte por aquí y nos vemos.